A lo largo de estos 2 años, más o menos, o 2 años y pico, he estado visitando algunos proyectos en el campo, proyectos agrícolas, iniciados principalmente por familias. Y quiero recalcar esto porque, aunque hay otros proyectos que han sido iniciados por individuos o bien por pequeños grupos, sin embargo, los que se han arraigado más, los que han funcionado y están funcionando, yo diría de una forma más comprometida, son aquellos que están iniciados por familias, es decir, por personas que ya cuentan con la base de una relación segura, de una relación fuerte, de una unidad que es superior a cualquier problema o división que pueda surgir dentro de ese proyecto, dentro de ese plan. Cuando hablamos de ir a las montañas o a los campos, salir de las ciudades, estamos hablando de la necesidad que tenemos hoy de alcanzar la autosustentabilidad, de alcanzar la mayor independencia posible con respecto al sistema. Esto significa que estamos involucrados en proyectos importantes, vitales, de supervivencia, que quizá por el momento nos pueda parecer que aún sea temprano para hacerlo, pero en realidad no lo es. Y no lo es porque sabemos que el tiempo avanza, que las profecías tienen que cumplirse. Ahí tenemos Apocalipsis, ahí tenemos las advertencias de la necesidad de salir de en medio de ellos, de salir, se refiere al mundo, de salir de las garras, podríamos decir, de un sistema que cada vez es más peligroso, más frío, más interesado en inflar los egos, como les ocurre a los políticos, o les ocurre a aquellos que desean el poder por encima de todo, como cuando hablamos de las élites, de sus distintas asociaciones y programas que están llevando a cabo, contando, por supuesto, con los medios de difusión a los que compran, contando con los políticos, que son fáciles de comprar, y, en fin, todas estas estrategias que se desarrollan precisamente para lograr el objetivo que tienen, que es adquirir un mayor poder, mayor control sobre la gente, mantener la sartén por el mango, como se dice, y avanzar en los proyectos que ellos han diseñado. No te han pedido a ti permiso, ni me lo han pedido a mí, ni te lo van a pedir, ni a mí tampoco, por supuesto. Pero van adelante, y van adelante porque cuentan con el dinero suficiente, cuentan con la influencia necesaria y cuentan, por supuesto, con los medios de difusión que están bajo su control. Bien, creo que estos son razones más que suficientes, especialmente cuando nos atendemos a las profecías, pues ya sabemos lo que nos dice Apocalipsis, que eh, ilustra a ese gobierno final o nuevo orden final como el gobierno de la bestia. Y no solo de una bestia, sino de una, dos y más bestias. Las bestias que van a estar, pues, manejando la situación mundial, que van a estar al control de prácticamente toda la ciudadanía mediante sus recursos, con todo lo que es tecnología punta, con todo aquello que les ayuda a mantener un control muy exhaustivo, incluso con mucho detalle de quiénes somos, cuál es nuestra identidad en todos los sentidos, y todo eso queda registrado por supuesto, en sus datos, con la intención de que nada ni nadie se les escape. Pues justo en este momento es cuando más necesitamos alcanzar esa independencia alimentaria, esa independencia que la llamamos supervivencia porque está orientada en ese sentido. Entonces, volviendo a los proyectos agrícolas, volviendo a todo aquello que tiene relación con esa ida al campo o a las montañas, que sabemos que
tiene su estrategia, tiene su dinámica. Bueno, pues todo eso se logra mucho mejor cuando hay unidad. La unidad familiar es una tremenda ventaja, una base excelente. Claro, cuando hablamos entre cristianos podríamos pensar que deberíamos ser capaces de lograr esa unidad familiar sin necesidad de ser familia de sangre. En otras palabras, por el hecho de tener un espíritu común, una creencia básica, unida, como es el Evangelio, como es la palabra de Dios y todos sus valores, todos sus principios, todos sus anhelos, todo lo que nos motiva a estar en la fe. Bueno, pues todo eso debería de ser más que suficiente para que tuviéramos ese mismo sentido familiar, de manera que estemos igual o mejor que las propias familias carnales. Fijaros en el libro de los Hechos, pues ahí mismo al principio, si nos vamos al capítulo 2, que ha habido una explosión evangelística por parte de los apóstoles, que por miles se están convirtiendo ahí mismo en la ciudad de Jerusalén, nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hasta el punto se sentían familia, que no consentían que nadie tuviera necesidad, sino que repartían todos sus bienes según se fueran necesitando. Es decir, lo mismo que hacemos en una familia natural, lo podemos hacer en la familia espiritual, incluso mejor si nos proponemos. Ese sentido de unidad es estrictamente necesario para llevar a cabo planes de esta índole, planes vitales, planes de supervivencia. Porque cualquier brecha que se abra de inseguridad, de desconfianza, de cualquier defecto del ego que se trate de imponer sobre el grupo, sobre las necesidades generales, sobre la organización, de manera que la administración sea eficaz. Bueno, pues cualquier amenaza de esas puede bombardear o dinamitar el proyecto. Por eso es tremendamente necesario, es tremendamente importante que antes de emprender un proyecto se sepa con quién vas. Yo lo suelo decir, es más importante el con quién vas, con quién te organizas, con quién vas a convivir, que los medios de los que dispongas, que el capital que puedas aportar, incluso muchas veces que las habilidades, porque todo eso se puede aprender. Por supuesto, cualquier cosa que beneficie al funcionamiento será bienvenido y cuanto más se pueda aportar, más facilidades tendremos de hacerlo funcionar. Pero lo más importante es la unidad interna, la unidad espiritual, la unidad familiar, la unidad en ese sentido de que pase lo que pase, tengamos las diferencias que podamos tener, los puntos de vista diferentes o contrastados, nada de eso va a dinamitar el proyecto. Por supuesto, cuando hay un respeto, como es el respeto que se puede tener en la familia a los padres, el respeto a la convivencia, el respeto a la unidad, todo eso va a ser clave en el funcionamiento, no te quepa la menor duda. Pero muchas veces alcanzar ese compromiso es difícil, porque no se ha alcanzado esa unidad interior, no se ha alcanzado esa unidad espiritual. Muchas veces los cristianos no llegamos a vernos como realmente somos, hijos de Dios, del mismo Padre, miembros de una misma familia, todos puestos por Dios precisamente para hacer equipo, para colaborar juntos, para podernos bendecir los unos a los otros. Muchas veces el ego trata de imponerse y comienzan a aflorar las diferencias y las posiciones irreconciliables y las divisiones que realmente son el enemigo de cualquier proyecto que requiera, que demande ese tipo de unidad. En tiempos peligrosos como los que estamos,
No nos podemos permitir estar divididos, no nos podemos permitir que cada uno vaya por su lado, tenemos que estar unidos. Todo es posible y todo proyecto se puede alcanzar si contamos con un verdadero compromiso de unidad. De otra forma, estará abocado al fracaso. El compromiso tiene que ser total, tiene que ser serio, tiene que ser incuestionable, tiene que ser realmente vital. No podemos hacerlo sin ese compromiso, no podemos avanzar en los proyectos si no tenemos esa actitud de unidad intensa. Entonces, ¿por qué os digo todo esto? Mi reflexión de esta mañana es que aprendamos, como hicieron los primeros discípulos, los primeros cristianos, a estar juntos, a compartir las cosas, a estar sensibles a las necesidades de los demás y comprometernos con el bienestar de todo el grupo, de todos, aportando cada uno todo lo que pueda, estando siempre dispuestos a aprender. Porque, repito, aunque no tengas ciertas habilidades, si estás dispuesto a aprender, lo lograrás. Otros te ayudarán, otros te instruirán. En fin, no hay nada imposible cuando realmente hay ese compromiso intenso, realmente de corazón. De otra forma, no va a funcionar. Por eso, trabajemos esa unidad. Pensemos, si las familias carnales son aquellas que alcanzan más rápidamente sus objetivos, ¿por qué no procurar, buscar esa unidad interna, intensa, que no importa lo que ocurra, vamos a tratar de mantener la cohesión. No vamos a permitir que nada ni nadie nos separe. Cuando lo hacemos, entonces hay esperanza. Entonces no hay nada imposible, nada. Solo tenemos que tener en cuenta que sin la unidad del espíritu no habrá unidad de las fuerzas, unidad del apoyo, unidad de la carne, unidad de todo lo que se requiere para avanzar en estos proyectos y llevarlos a cabo. Recuerda, estamos en momentos complicados, necesitamos llevar a cabo ciertos proyectos, pero sobre todo necesitamos unidad, cohesión, compromiso. Llegar a tener esa especie de unidad familiar ligada en el espíritu, basada incluso en la palabra de Dios, como Jesús nos recordó, y quiero terminar con esta escritura. Cuando los hermanos y la madre de Jesús vinieron a buscarle, él se había ido de Nazaret a Capernaum, estaban escuchando que ocurrían muchas cosas y no sabían seguramente qué pensar la propia familia carnal. No se percataron del todo de cuál era la misión del Mesías, de Jesús como Hijo de Dios, que iba a traer respuesta a la humanidad. Entonces dice que fueron a buscarle y en ese momento, en esa ocasión, pues estaba Jesús en una casa rodeado de gente y la madre y los hermanos se quedaron fuera enviando el recado de que estaban ahí, que bueno, que querían verle. Entonces, cuando llega esa noticia a los oídos de Jesús, Jesús hace una pregunta muy interesante. ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Y entonces, mirando y señalando a los que estaban allí, con mucha atención en todo lo que enseñaba, hace esta declaración. Los que oyen la palabra de Dios para hacerla, esos son mi madre y mis hermanos. Dios nos ve así, como su gran familia. Aprendamos a funcionar como tales. Creo que eso será una de las claves más importantes del éxito. Que el Señor os bendiga.